Bienvenido, bienvenida al podcast Coherencia Vital. Mi nombre es Alfredo Ramos, mentor de emprendedores que, como tú, buscan crear una vida coherente, alineada con sus valores, plena, satisfactoria y llena de sentido. Mi intención con este podcast es clara: proporcionarte todos los conocimientos, habilidades y herramientas para eliminar el estrés, el ruido mental y la ansiedad, que muchas veces no nos dejan avanzar en nuestra vida. Gracias a esto podrás tener la claridad y dirección para tomar las mejores decisiones en tu vida personal y profesional. Y esto marca una grandísima diferencia. No puedo prometerte que vaya a ser un camino fácil, pero te aseguro que merece y mucho la alegría. Empezamos. Muy buenas, amada familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que de maravilla, con mucha energía y como siempre, con muchas ganas de aprender. Arrancamos este episodio número 66 que aviso que viene con mucha chicha. Como me gusta decir, quien avisa no es traidor, es avisador. Hoy quiero compartir contigo un temazo y estos 3 puntos, estas 3 claves cambiaron radicalmente mi vida. Y es 3 puntos, 3 claves que te van a ayudar, sobre todo si lo pones en práctica, a derribar los muros de tu vida. Y hablando de manera figurada, ¿no? Muros en cualquier área de nuestra vida, ya sea creencias limitantes, cosas que creemos que no podemos hacer, cosas que creemos que no podemos cambiar, cuando pensamos que ya está todo perdido con nosotros, que esto es lo que hay. Pues estas 3 claves nos van a ayudar a fortalecer muchísimo nuestra fe y nuestra relación con Dios para ser conscientes de quiénes somos en el proceso y quién nos acompaña. Siempre todo lo más importante, independientemente de los puntos que toquemos, de lo que hable también en el podcast, de cualquier cosa que nos pueda pasar en la vida, siempre, si te das cuenta, tiene que ver siempre alrededor de lo mismo. ¿Quién eres y quién te acompaña? Cuando crees que no puedes, cuando crees que eso no va a salir, te has vuelto a olvidar de quién eres y de quién te acompaña. Cuando tienes alguna creencia limitante, cuando te has vuelto a olvidar de quién eres y quién te acompaña. Qué casualidad que cuando tenemos fe y sabemos perfectamente quiénes somos, hijos de Dios, amados, protegidos, guiados, sostenidos en todo tiempo, y sabemos que Dios nos acompaña, qué curioso que todo salga adelante, ¿no? Por eso lo más importante es la fe. Y es que aquí, para crear un poquito de contexto, después de vivirlo en mis propias carnes y de acompañar a cientos de personas con esto en las mentorías, en terapia, a menudo escucho mucho lo siguiente: Alfred, es que yo oro mucho y medito mucho, pero la situación no cambia. Y ya son meses. Y mi pregunta siempre es la misma, porque es una pregunta que yo me tuve que responder en su momento. Y es, oye, ¿estás orando o meditando en eso realmente para que cuando tú tienes ese discernimiento y adquieres esa información que luego debes de aplicar en tu vida, la aplicas? ¿O estás orando y meditando quejándote con los ojos cerrados? Ojo con esto, porque ¿de qué vale que yo vea las cosas que tengo que cambiar? Que yo visualice cómo quiero tener mi vida, los siguientes pasos, que Dios me ponga delante de mí el camino que yo debo de correr, si luego no me atrevo a dar el paso, si luego no lo aplico, si luego no hago nada en lo práctico. Entonces, al final, yo, fíjate, el propósito también con el podcast y con todo lo que hago también en mi proyecto es que podamos coger todo esto, todo lo espiritual que parece como intangible, que no se puede palpar ni tocar, y lo aterricemos, que lo bajemos a la práctica, que lo podamos aplicar en nuestro día a día para que tengamos resultados reales. Porque aquí, como dice la propia palabra, la fe sin obras es muerta. Y por eso hoy vamos a aprender a resucitarla para que tus murallas, independientemente de cuáles sean y en qué áreas de tu vida, finalmente se vengan abajo. Así que vamos a comenzar por la primera, que es el cultivar una fe activa. Es este paso que damos antes de que ocurra el milagro. Porque, fíjate,
Aquí es muy importante recordar lo siguiente, aunque tú tengas mucha fe, aunque tú tengas una relación súper íntima con Dios, eso no significa que Dios vaya a hacer las cosas por ti. Me explico, porque aquí hay matices. Claro que va a haber cosas que Dios haga por ti, las que son sobrenaturales, sobrehumanas, pero Dios no va a entrenar por ti, Dios no va a hablar mejor por ti a tus hijos, Dios no va a cuidarse más por ti, no lo va a hacer por ti, ni va a madrugar por ti. Nosotros debemos de hacer toda la parte humana y luego Él se encarga de la parte sobrenatural, de mover personas, de crear acontecimientos, de abrir puertas en nuestra vida que jamás podrían haberse dado si realmente no fuese por Él. Pero Él solo nos pide una cosa a cambio. Bueno, dos, oye, da el paso, tú da el paso y confía. Da el paso y confía. Fíjate, no te pido 200.000 cosas, da el paso y confía. Pero claro, decirlo es sencillo, aplicarlo luego es más complejo, porque vienen esas creencias limitantes, las cosas que nos han pasado de pequeños, literalmente la voz de Satanás que siempre te lleva al pasado, a las cosas que te pasaron, a que tú no eres digno ni merecedor de que te pasen esas cosas y nos quedamos enganchados con las mentiras y nunca mejor dicho, del padre de la mentira. Pero ¿qué tal si estudiamos más la palabra, si oramos más a Dios, si tenemos una relación más cercana con Él? Porque Él nos cuenta las verdades que Él tiene de nosotros, porque Él está en nuestro presente y en nuestro futuro. Es literalmente la voz de Satanás, de ese padre de la mentira, el que quiere engancharte constantemente a tu pasado. Y aquí es importante un concepto clave, es comprender que la fe no es ver para creer, es caminar para ver. Caminar para ver es buscar dirección en la palabra y actuar aunque el panorama sea oscuro, como dice la propia palabra, porque no caminamos por vista, caminamos por fe. La fe es, imagínate si estuvieses en el vacío absoluto, es dar un paso sabiendo que Dios te va a poner una baldosa, la siguiente, pues tú realmente no sabes que va a haber la baldosa hasta que pisas. Pues eso es la fe. Y esto lo sé, de verdad, porque yo lo he vivido en mis propias carnes. Es muy contraintuitivo. ¿Por qué? Porque el ser humano normalmente da el paso cuando se siente seguro. ¿Y qué es lo que hace que nos sintamos seguros? La fe. Por eso, si no tienes fe, has perdido la carrera antes de empezar, porque es la fe la que te permite dar el paso aunque no veas. Y además eso aumenta mucho más tu fe, porque cuando tú das el paso y encima Dios pone el camino y sale todo bien, tú vas cada vez aumentando más tu fe en Dios y cada vez te cuesta menos moverte. Entonces, por eso es tan importante. Y aquí me gustaría hilarlo con un versículo que ya sabes que siempre me encanta conectarlo con la Biblia porque tiene muchos aprendizajes muy potentes y que podemos aplicar en nuestro día a día. Y en Hebreos 11, versículo 1 podemos encontrar, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjate, vamos a analizar las dos partes. Es la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, yo no lo veo, no puedo verlo, no puedo palparlo, pero tengo una certeza de que eso va a ser así. Primero, confianza. Y segundo punto, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo clarísimo, estoy convencido de que aunque no pueda verlo, Dios está trabajando en lo invisible. Entonces, fíjate, confianza y convicción. Y eso es lo que me permite dar el paso aunque no lo vea. Y aquí hay un matiz importante, porque aquí yo, por ejemplo, a lo largo de mi vida he estado en este punto de no tener ni la seguridad ni los medios a veces para dar ciertos pasos en mi vida. Fíjate, personalmente, cuando yo me vine al pueblito, que ahora en abril de este año, estoy grabando ahora a 2 de febrero de 2026, en abril de este año hago 4 años en el pueblo, que me vine de Madrid, que es como, wow, que se me han pasado volando y le doy gracias a Dios por todo lo que he vivido y estoy viviendo aquí en el pueblito. Ha sido súper importante y clave para todo este proceso que he estado viviendo, sobre todo de acercarme más a Dios y hacer las paces con Él, sin duda. Sé que ha sido
todo parte de su plan y ahora puedo verlo mejor que nunca, por lo que le doy gracias. Y yo cuando me vine aquí al pueblito no tenía ni idea de cómo me iba a sentir, si iba a echar de menos Madrid, no sabía si me iba a ir bien con el proyecto, aunque lo hacía online, pero no tenía ni idea, si me iba a adaptar al pueblo. Tenía que enfrentarme también a una mudanza, dejar Madrid después de estar 33 años viviendo allí. Es como, no te lo voy a negar, había miedo, había incertidumbre, pero a la vez algo dentro de mí, fíjate que ahí todavía no había hecho las paces con Dios ni acercarme, pero ahora comprendo que fue una fe que tuve en ese momento, es decir, Alfred, yo tengo la fe en lo más profundo de mi corazón de que esto es lo que hay que hacer. No sé por qué, no sé para qué, pero sé que es el paso. Y hoy, 4 años después casi, te puedo decir que gracias por haber dado ese paso. Porque las cosas más maravillosas de nuestra vida siempre están al otro lado del miedo. El miedo no viene para bloquearte, no viene para que no logres las cosas, viene a decirte cuál es el camino a seguir. Si algo te da miedo, es por ahí. Si algo te incomoda, es por ahí. Si algo te saca de tu zona de confort, es por ahí. Porque, ¿qué te hace pensar, como decía Einstein, que va a cambiar algo en tu vida si siempre haces lo mismo? Dale una vuelta. ¿Ves que no tiene ningún sentido? Porque la fe activa es como la luz de un coche. Solo alumbra unos pocos metros. Es como cuando vas por las cortas en la carretera. Alumbra, pues, poquito, 3, 4 metros. No todo el viaje. Incluso cuando das las largas, que tienes ya mucha más fe y tienes mucha más relación con Dios, tampoco ves hasta el infinito. Ves mucho más, pero sigues sin ver parte del camino. Entonces, siento que esta analogía del coche es muy potente. Cuando tenemos poca fe, vamos con las cortas, vemos muy poco, 3, 4 metros. Y nos cuesta mucho caminar y dar el paso. Y cuando tenemos mucha fe, vamos con las largas, vemos mucho más, pero aún así no tenemos la vista de todo el camino y aún así nos movemos. Entonces, recuerda que la fe sin obras, sin acción, es totalmente muerta. Vamos a por el punto número 2 y antes un traguito de agua a tu salud. Segundo punto, derribar las murallas, que esto es el diagnóstico del obstáculo, de qué es lo que realmente nos está impidiendo avanzar, porque piénsalo, si tú no sabes qué es lo que te está impidiendo avanzar, ¿cómo vas a luchar contra ello? ¿Cómo vas a gestionarlo? Porque fíjate, me he pillado diciéndolo, luchar contra ello. Esto no va de luchar contra ello, va de gestionarlo, va de afrontarlo. Que ojo, no es lo mismo enfrentar que afrontar. Enfrentar algo o alguien también te mete en lucha. Es como, me voy a enfrentar a, vas a, fíjate la propia palabra, frente con frente, enfrentar. Pero no es lo mismo afrontar. Afrontar es saber que algo viene a tu vida y aceptarlo y decir, oye, ¿qué herramientas, qué aprendizaje he acumulado yo en mi vida para poder gestionar esta situación de la manera más efectiva posible y que me tambalee lo mínimo posible, que me afecte lo mínimo posible? Recuerda, no es lo mismo luchar que ir a favor de. No es lo mismo enfrentar que afrontar. Hay que afrontar las cosas que pasan en la vida, no enfrentarlo, porque si no nos tiramos toda la vida luchando y eso nos agota. Y aquí, fíjate, hay un concepto importante, que además esto es bíblico, de la ciudad de Jericó, que era una ciudad cerrada, tenía las murallas más grandes de esa época, o sea, murallas, te estoy hablando de murallas que tenían como 3, 4 metros de espesor, un montón de metros de altura, la llamaban literalmente la ciudad, la muralla bien cerrada. Y así son muchas veces nuestros traumas, nuestras heridas de la infancia, nuestras deudas, nuestras creencias limitantes, son como esas murallas, que esas son fortalezas mentales, como habla la Biblia, en las que literalmente el enemigo se ha metido dentro de nuestra mente. Porque, ojo, cuando digo fortaleza mental, no te creas que es algo positivo. No, al revés. Se ha creado una fortaleza mental y dentro de esa fortaleza están tus creencias, tus traumas, tus heridas de la infancia. Y por eso Dios muchas veces no puede entrar hasta que no le damos el permiso de entrar en nuestra mente. ¿Cómo? Entregándole en oración esos problemas, pidiéndole ayuda, entregándole esa carga, esa ansiedad, esos miedos.
Y ahí es donde empieza, a través del Espíritu Santo, a hacer todo el trabajo dentro de nosotros. Como dice Romanos, no os conforméis con este siglo, sino renovad vuestra mente y todo entendimiento. Porque, ojo, aquí Dios no te pide que empujes la muralla con tus hombros. No es tus propias fuerzas, sino que confíes en su estrategia. Y aquí lo voy a hilar con el Salmo 18:29, que dice, fíjate, muy sencillo, pero muy potente. Con mi Dios saltaré los muros. Con mi Dios saltaré los muros. ¿Te acuerdas lo que decíamos antes? ¿Ves que no dice Dios saltará los muros por mí? ¿O Dios va a entrenar por mí? No. Con mi Dios saltaré los muros, con mi Dios entrenaré, con mi Dios hablaré mejor a mis hijos, con mi Dios me hablaré más bonito a mí, con mi Dios hablaré mejor a las otras personas, con mi Dios superaré mis creencias limitantes, con mi Dios. Porque aquí la palabra es clara, sin Él, sin estar unido a Él, como esa preciosa analogía que hacía Jesús de la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, y separados de mí, nada podéis hacer. No te creas que decía, algunas cosas no podréis hacer. Nada podréis hacer. Y además termina diciendo que esos pámpanos, no esas uvas, se secarán y serán tiradas al fuego y se quemarán. O sea, tú fíjate, ¿no? Es como, qué crudo y verdadero es esto. Es, lejos de Dios, separados de Dios, no solo es que no vayamos a poder dar fruto ni hacer nada, sino que encima se nos va a separar, se nos va a secar, es como nos vamos a quedar secos espiritualmente hablando y no vamos a dar ningún fruto. Es muy importante comprender esto. De verdad que alucino con esto. Más del 70% de las personas que escucháis los episodios no estáis suscritas al podcast. Si te suscribes, contribuirás a que el podcast llegue a muchas más personas que, como tú, quieren construir una vida más plena y significativa. Una pequeña acción que sin duda tiene un gran impacto. Venga, va, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio, que es gratis. El confiar en su estrategia. Y aquí hay un matiz también importante, porque es comprender también este apartado más de la mente, de la psicología, porque a veces esas murallas que tenemos en nuestra mente son sobre todo creencias limitantes subconscientes, es decir, ni siquiera somos conscientes de ellas. Por eso identificarla es el primer grito de guerra. Y aquí, claro, y Alfred, ¿cómo identifico yo mis creencias limitantes? Pues fíjate, es importante que comprendas lo siguiente. Cuando nosotros pensamos de una forma, tenemos un pensamiento, se genera una creencia. Es decir, disculpa, el primer punto es la creencia. De la creencia nace un pensamiento. Del pensamiento nace una emoción. De la emoción nacen nuestras acciones y nuestra manera de comportarnos, de hablar y por último los resultados que tenemos en nuestra vida. Entonces, ¿quieres ver cuáles son tus creencias? Observa tus pensamientos. Observa qué emociones generan esos pensamientos. Observa cómo hablas, cómo te comportas. Y si tiras la cascada hacia atrás, hemos dicho creencia, pensamiento, emoción, acción, resultado. Entonces, primero analiza qué resultados estoy teniendo en mi vida. ¿Positivos? ¿Negativos? Ok. ¿Cuáles son las acciones que estoy tomando? Perfecto. ¿Por qué tomo esas acciones? ¿Porque tengo miedo? ¿Porque me siento insuficiente? ¿Porque siento que no soy digno o merecedor de esto? Perfecto. ¿Qué pensamientos son los que generan esas emociones? Ostras, claro, es que me tiro todo el día pensando en lo que me pasó cuando tenía 14 años. Me tiro todo el día pensando en lo que me pasó cuando rompí con esa última pareja. Me tiro todo el día pensando en que me voy a quedar otra vez sin dinero. Entonces, esos pensamientos en bucle es lo que están generando toda la cascada. Y ese pensamiento está anclado a una creencia. Por eso, estoy pensando siempre en que me voy a quedar sin dinero. Pues es que tienes una creencia limitante acerca del dinero. Es que pienso que me va a pasar siempre lo mismo con las chicas o con los chicos. Pues es que tienes una creencia limitante con tu vida relacional de pareja. Es que pienso que nunca me voy a poner en forma. Es que tienes una creencia limitante de que crees que no vas a poder lograrlo. ¿Ves? Y desde ahí, cuando yo ya comprendo cuál es mi creencia limitante, puedo empezar a meter en mi mente otras creencias. ¿Qué es lo que más te recomiendo que introduzcas para que tu mente se renueve, como decía Romanos? La palabra de Dios. Los salmos, las promesas, los pasajes, que devores la palabra, porque está lleno de historias
que te van a motivar un montón y que van a hacer que te veas súper reflejado. Gente súper normal, como tú y como yo, que Dios utilizó para hacer grandísimas cosas. No coge, como me gusta decir, a los preparados. Él elige primero y los prepara. Dios no escoge a los preparados, prepara a los elegidos. Entonces, realmente, cuando yo tengo identificada esa creencia y sustituyo esas creencias por las verdades de Dios que puedo encontrar en la palabra, y que si eres neófito, como dice la palabra, es decir, nuevo en esto, no te has relacionado, no te relacionas con la Biblia, pero tienes ganas de empezar con ello, te recomiendo muchísimo que para renovar tu mente te vayas al apartado de los salmos. Tienes cientos de salmos que van a ayudarte a renovar tu mente. Que cojas con cada creencia limitante que tengas, busques 3, 4 salmos que estén relacionados con eso, hacia el dinero, hacia tus relaciones, hacia que no seas capaz o no te veas capaz de hacer algo. Y te los repitas hasta la saciedad, que te los aprendas literalmente como el Padre Nuestro y te los repitas cada día. Y vas a ver cómo poco a poco tu mente se va llenando de la verdad de Dios. Y cuando yo me lleno de la verdad de Dios, mis creencias cambian. Ya no tengo creencias limitantes, sino tengo creencias sobre las verdades de Dios. Y eso va a generar pensamientos, emociones, acciones y resultados que tengan relación con esa verdad. ¿Ves qué potente? Así que te animo muchísimo a que le des caña a esos salmos. Y aquí es importante identificar esa creencia limitante, porque eso es el primer grito de guerra. Es decir, eso es lo que te va a ayudar a dar ese primer paso que derribe la muralla. Porque si ni siquiera sé cuál es mi muralla, ¿cómo voy a derribarla? Pasamos al tercer y último punto, y no por ello menos importante, que es tener instrumentos de salvación. Aquí esto, después de conectarlo con la historia de Rahab y la historia de Jericó, me gusta llamarlo el efecto Rahab. Y ahora vas a ver por qué. Y el concepto aquí sería que Rahab, esta mujer, no era perfecta, bajo el juicio humano, pero fue estratégica y compasiva, y su fe salvó literalmente a toda su casa. Porque aquí, uniéndolo al versículo que podemos encontrar en Hebreos 11:31, dice: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció, porque sí, Rahab era una ramera en la época, habiendo recibido a los espías con paz. Fíjate, no pereció porque habiendo recibido a los espías con paz. ¿Por qué pudo recibir a los espías en su casa y ser salva por medio de ese cordón granadín que puso ella en la ventana? Por su fe, porque confiaba plenamente en Dios y pudo recibir a estos espías que luego asediaron muchas partes de esa ciudad con fe, con paz, gracias a su fe. Y aquí un matiz importante es que muchas veces, como personas que acompañamos, y me incluyo, ¿no? Como mentor, si me estás escuchando y eres psicólogo o profe o nutricionista o persona que acompaña a alguien de tu familia, que le cuida o que está enfermo, o tus hijos, independientemente, nuestras acciones no solo deben de ser ejemplo, sino deben de ser puentes que acerquen más a Dios también a las otras personas a través de nuestro ejemplo. Y aquí tengo una pregunta para ti, oye, ¿a quién estás ayudando a cruzar mientras tú conquistas tu propia tierra prometida? Porque muchas veces pensamos que podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, y va a haber momentos en los que Dios te va a decir: oye, ahora no es momento de ayudar. No es momento de estar para otras personas. Ahora es momento de trabajar en ti, para que todo lo que yo haga en ti en lo privado, luego lo glorifique en lo público, para yo tener gloria a través de tu vida. Porque muchas veces caemos en esos roles, y te levanto la mano, porque a mí me ha pasado, del Salvador, y Dios nos está diciendo literalmente: oye, ahora te toca a ti vivir este proceso. No puedes estar salvando a la gente a la vez que te estás salvando a ti mismo por medio de conectar conmigo, porque tú no te puedes salvar, es Dios el que te puede salvar. Entonces, ojo con esto. Te lo cuento porque si, como yo, por ejemplo, eres una persona que tiende a entrar en ese rol
del Salvador, que sobre todo está muy extendido sobre el ámbito de la terapia, o sea, psicólogos, médicos, personas, por ejemplo, bomberos, policías, es decir, gente que tenemos normalmente heridas de la infancia hacia la validación por medio de cuanto más haga y cuanto más ayude al resto, más válido soy, al final creces con esa herida de cuanto más ayude y cuanto más esté para el resto, mejor. Pero ¿qué pasa? Que cuando estás totalmente descentrado, como te validas constantemente a través de lo que haces por otras personas, tú te olvidas absolutamente de ti y eso genera un bucle súper tóxico porque a la vez que estás sirviendo a otras personas y sanando, intentando sanar esa herida por medio de eso, a la vez tienes un pensamiento constante de que nunca tienes tiempo para ti. Y eso empieza a quemarte, a quemarte, a quemarte, a quemarte y hace que al final acabes enemistado literalmente con el mundo. Es que siempre estoy para el resto, es que nadie está para mí. ¿Te suena ese diálogo? Entonces, es muy importante tener discernimiento para saber cuándo me debo de poner yo primero, estar en mi centro, estar bien y desde ahí servir y ayudar a otras personas, porque esto literalmente es don de Dios. Así que te repito la pregunta para que la reflexiones en estos días. ¿A quién estás ayudando a cruzar mientras tú conquistas tu propia tierra prometida? Y aquí te haría incluso otra pregunta dentro de esto. Oye, ¿realmente crees que eso es primordial o sientes que Dios te está pidiendo que este tiempo es para ti, para tu crecimiento y que luego habrá tiempo para estar con estas personas, para acompañarlas? Dar una vuelta. Y aquí vamos por la propuesta de ejercicios para mejorar en los diferentes apartados de manera práctica. Y es el primero de todos, te voy a invitar que hagas es el inventario de las murallas, que es, oye, escribe el nombre de tu obstáculo actual, muy claro y conciso, es decir, financiero, emocional, espiritual, y ojo, sé muy específico, no pongas problemas, no, pon, tengo miedo al rechazo, creo que nunca voy a conseguir ponerme en forma. Siempre que intento dejar el tabaco, no puedo. Cuando intento hablar bien a las personas, no puedo porque salto enseguida. Muy específico, muy específico. Segundo punto, caminar en silencio. Durante 3 días, te animo, de verdad, son 3 días, no más, y vas a ver cuántos beneficios tiene. Dedica al menos 10 minutitos a orar pidiendo solo una acción que puedas realizar hoy. No pidas el final del camino. Pide solo el siguiente paso, que muchas veces queremos que sea el paso definitivo. No, el siguiente paso. Oye, esos 10 minutitos de entrenamiento. Oye, pues respirar un poco antes de que la gente me hable para no saltar como siempre. Oye, pues irme 5 minutitos antes a la cama para empezar a despertarme 5 minutos antes cada día. Recuerda, no tiene que ser el paso definitivo, solo el siguiente paso que te acerque más a tu objetivo. Y tercer punto, que es el cordón de grana, que es del cordón que extendió por la ventana Rahab, que es identifica una persona de tu entorno que esté sufriendo y haz un acto de servicio concreto por ella esta semana, sin esperar nada a cambio. Importante, sin esperar nada a cambio, sin esperar que te digan gracias, sin esperar de que se entere la gente. No, hazlo sabiendo que es Dios el que siempre te está observando. No te dejes llevar por el aplauso y la palmadita en la espalda del mundo. Que cuando tú te vayas de aquí, no va a estar nadie de esas personas para decirte lo bien o lo mal que lo has hecho. Dios siempre está contigo y es el único que está observando siempre y es al único que deberíamos de agradar. Porque si no, te vas a quedar encerrado constantemente en lo que el mundo opine, en lo que diga la gente, en agradar, en validarme a través de lo que puedan pensar otros. En cambio, cuando tú solo buscas agradar a Dios, te vean o no te vean, tú siempre vas a hacer lo correcto porque para ti lo importante no es agradar al mundo, es agradar a Dios. Esta parte es súper importante. Y aquí, llegados a este punto como aterrizaje, me gustaría compartirte la historia de Jericó, que todo el capítulo de hoy estaba realmente relacionado con esta historia. Y para ponerte un poquito en contexto, imagina por un momento a los israelitas frente a Jericó. Ojo, no había arietes, no había escaleras de asedio para conquistar la ciudad. Solo había una instrucción que parecía absurda, una instrucción que venía de Dios. Caminar
en silencio alrededor de la ciudad, de las murallas. 6 días, repito, 6 días de caminatas mudas, sin decir nada. Yo me imagino el ruido mental que tuvo que tener este pueblo dando vueltas 6 días alrededor de la ciudad. Como, ¿qué estamos haciendo? Los de arriba se estarán riendo de nosotros. Pero el 7º día el silencio se rompió. 7 vueltas, el sonido de las trompetas y un grito que salió no de la garganta, sino del espíritu. La Biblia literalmente dice en Josué 6 que las murallas, ojo, las murallas se derrumbaron solas sobre sí mismas. Los cimientos que parecían eternos cedieron ante la obediencia que el pueblo de Israel tuvo de esa instrucción de Dios. Y en medio de ese caos, una sola ventana seguía intacta, y era la ventana de Rahab, con su cordón rojo colgando que representaba su fe. Dios no solo derribó lo que impedía el paso de su pueblo, sino que sostuvo lo que protegía a quien tuvo fe. Y es que, hermano, hermana, tu fe no solo te abre paso a ti, sino que también protege a los tuyos, protege a los tuyos. Y para despedir como Dios manda y no perder las buenas costumbres, te voy a invitar a que cerremos el episodio en oración, con esta oración que he preparado con todo mi amor. Así que ahí donde estés, te voy a pedir que cierres los ojitos conmigo con mucho amor y empieces a conectar para bajar revoluciones con una respiración rítmica, lenta, pausada y profunda. Respiramos preferiblemente solo por la nariz, sintiendo como el aire al inhalar nos acaricia la nariz y entra más fresquito, como al expulsar el aire nos acaricia la nariz y sale más calentito. Empezamos a ser conscientes de nuestra postura, de la temperatura de la habitación. Hacemos un pequeño escaneo del cuerpo. Imagina que va pasando desde tu cabeza hasta tus pies una luz blanca como si fuese un escáner, y vas poniendo atención en las diferentes partes de tu cuerpo, llevando la atención a esos puntos que más lo requieran, que requieran más amor, más presencia, más cuidado, más atención. Y sigues ahí con el ritmo de la respiración. Y ahora te invito a que simplemente conectes con las palabras. Amado Padre Celestial, hoy nos presentamos ante ti, reconociendo que nuestras propias fuerzas no bastan para mover los muros que nos rodean. Te pedimos perdón por las veces que hemos dudado y nos hemos paralizado por el miedo. Hoy decidimos activar nuestra fe. Danos la sabiduría para discernir tu voz y la valentía para dar ese primer paso, aunque no veamos el final del camino. Haznos instrumentos de tu paz, como Rahab, para que nuestra vida sea un refugio para otros. Declaramos que ninguna muralla de ansiedad, escasez o dolor es más alta que tu misericordia. Caminamos en tu nombre, sabiendo que la victoria ya es nuestra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha aportado valor, déjame esas 5 estrellitas si estás en Spotify o esa manita arriba si estás en YouTube. Suscríbete al canal y activa las campanitas para no perderte ningún episodio. Compártelo con aquellas personas a las que sientas que pueda ayudar. Y si quieres contribuir proactivamente a que el podcast siga creciendo, lo puedes hacer a través de una pequeña aportación económica en la comunidad de Patreon. Te dejo toda la información en la descripción del episodio.
Te mando un abrazo enorme, todo mi amor, buena vibra, energía y nos vemos o escuchamos en el próximo episodio. Te amo siempre.